Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Buenos días, mis hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana en su programa Reavivados por su palabra. Hoy es un día maravilloso que el Señor nos ha regalado y vamos a leer y analizar un poco su palabra. Les invito a orar antes de iniciar. Oremos. Querido buen Señor, gracias por esta linda mañana que nos regalas. Gracias por tus bondades, por tu misericordia. Ayúdanos a entender este mensaje, Señor, que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy estaremos entonces leyendo y analizando el libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Así que les invito a tomar su Biblia y a acompañarme en la lectura. Esta tiene como título Guerra contra los filisteos. Y dice así: Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando llevaba reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel. Estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Dice que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo: que oigan los hebreos. Cuando todo Israel supo que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón,
al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Samuel se levantó y subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín. Saúl contó la gente que se hallaba con él y eran como 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Entonces salió una avanzada del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. El precio era 1 pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla, ninguno de los del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán tenía en sus manos una espada o una lanza, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que sí las tenían. Mientras tanto, un destacamento de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Este capítulo de 1 de Samuel 13 nos inicia con una guerra. Ya Saúl tenía 2 años en su reinado y él entonces preparó a un ejército, según él, muy bueno. Un ejército que iba 3.000 con él y 2.000 con su hijo Jonatán. 5.000 miembros de un ejército. Y fíjense que Jonatán, su hijo, atacó al pueblo de los filisteos con su grupo de 2.000. Y los filisteos, al enterarse de esto, pues iniciaron esta guerra, se prepararon ellos también. Pero ya no eran 2.000 por aquí o 3.000, eran 30.000, un ejército muy grande, mucho mayor que el ejército de Saúl. Y esta preparación hizo que este pueblo de Israel, estos 5.000 que estaban con Jonatán y con Saúl, pues este pueblo se asustó, se desesperó, se angustió y allí dice que estaban, en pánico. Y Saúl también estaba en pánico, estaba desesperado y angustiado porque comenzó a ver que empezaron a dejarlo, a abandonarlo. Y él entonces tomó una decisión bastante errada. Supuestamente Samuel ya le había dado una orden y él esperando a Samuel. Samuel le había dicho en el capítulo 10, le dijo, espérame, en 7 días yo llego para ofrecer holocausto. Pero Saúl, en su desesperación, al ver que no llegaba Samuel, entonces él tomó el asunto en sus manos. Craso error. Él, sin ser sacerdote, solo era un rey. Los reyes no tenían por qué hacer sacrificios, eran los sacerdotes. Y él, sin serlo, fue e hizo algo que estuvo bien porque ofreció sacrificio a Dios, les pedía a Dios, pero estuvo mal porque no le correspondía a él. Y aquí vemos que en un momento de desesperación, en un momento de crisis, en un momento de angustia, en un momento que cuando sentimos que no podemos hacer nada, actuamos incorrectamente. Cuando nos desesperamos, no actuamos como debemos hacerlo. Eso le pasó a Saúl, eso nos puede pasar a nosotros también. Y debemos aprender de los errores de los demás. En la Biblia tenemos cantidad de mensajes que nos da el Señor de personas que se han equivocado, que se han arrepentido o que se han equivocado y se han metido por un camino que no es el correcto y han tenido consecuencias muy desagradables y pérdidas totales. Pero nosotros debemos aprender de ellos. No debemos desesperar. Hay que tener paciencia. El Señor es paciente con nosotros. Nosotros también debemos tener paciencia. Aquí vemos que Samuel no llegaba
fue como una prueba para Saúl. Fíjense que llegó exactamente minutos después que ya había terminado el holocausto, ya estaba todavía a lo mejor el humito saliendo allí, y llegó, pudo haber esperado un poquito y no entonces tener estas consecuencias que luego vinieron. Perdió su reinado. Ya el Señor vio que no era apto. Y esperar es lo que nos hace falta a nosotros a veces, esperar con paciencia. Pero me llama la atención que cuando llega Samuel, encuentra a Saúl y ve lo que hizo y le pregunta, ¿qué has hecho? Saúl, en vez de, me equivoqué, perdón, fue un error. No, Saúl se empieza a justificar, empieza a señalar y culpar a Samuel porque no llegaba, al ejército porque lo estaba dejando, a los filisteos porque era un buen grupo de personas que iban a atacarlo. Cantidad de justificaciones que no ayudan. Cuando nosotros cometemos un error, lo mejor es que nosotros asumamos y nosotros podamos decir, sí, me equivoqué, no soy perfecta, no soy perfecto, puedo hacer las cosas como no son, pero empezar a señalar a otras personas no es lo bueno, no es lo correcto. Yo debo asumir. ¿Qué debía hacer Saúl si no llegaba Samuel? Esperó 7 días, no llegó. ¿Qué debía haber hecho Saúl? Bueno, tenía que esperar con paciencia, animar a su pueblo, porque el pueblo estaba temblando, decía, y asustado, iba detrás de Saúl, temblando. Pues él como líder tenía que esperar y dirigirse a su pueblo a darle ánimo, aunque por dentro él estaba también temblando, pero él tenía que mostrarse seguro de que Samuel, el Hijo de Dios, iba a regresar y le iba a ayudar, iba a hacer lo que había dicho y se iba a encontrar con Dios. Todo esto tenía que hacer él, animar al pueblo, esperar confiadamente. ¿Qué hizo? Todo lo contrario. ¿Qué hacemos a veces nosotros también? Todo lo contrario. Nos desesperamos y actuamos con nuestras propias, haciendo lo que nosotros pensamos que es lo más correcto, tomando este caso en nuestras manos, y lo mejor es dejarlo todo en las manos de Dios. Pidamos sabiduría al Señor para que cuando tengamos estas situaciones difíciles, estos problemas que se nos presentan, que son pruebas a veces que nos permite el Señor, para que nosotros podamos entonces decidir por Él, pues que nosotros podamos tener sabiduría de lo alto y saber cómo actuar en esos momentos. Oremos. Querido Señor, queremos darte gracias porque en tu misericordia siempre estás allí, perdonándonos, ayudándonos, levantándonos cuando hemos caído. Ayúdanos, Señor, a seguir tus instrucciones. Ayúdanos a estar en paz, en calma, tener paciencia y poder esperar el momento propicio, sabiendo que tú, Señor, vas a regresar. Que no desesperemos en esto, pensando que ¿cuándo vas a regresar, Señor? No, que tengamos la paciencia y la esperanza de que tú, que eres todopoderoso, que cumples tus promesas, vas a venir y vas a llevarnos contigo y morar eternamente. Pero mientras estamos aquí en la tierra y hay dificultades, Señor, danos esa sabiduría para saber enfrentarla. Danos ese toque que necesitamos para poder entender qué debemos hacer y actuar correctamente. Gracias por escucharnos, gracias por ayudarnos siempre, por estar allí, porque sin ti, Señor, no somos nada. Así que pedimos que siempre nos acompañes y que nos des un lindo día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, terminamos este capítulo de 1 Samuel 13, pero les invitamos a mañana a continuar con nuestro estudio de la Biblia, nuestro estudio de la Palabra de Dios, que nos fortalece, que nos ayuda siempre a saber cómo debemos actuar en la vida. Bendiciones. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre,
sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.